Paz y bendición a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, que en esta ocasión, nuevamente trayéndole gotitas de fe, en esta ocasión pues vamos a hablar de un tema sumamente interesante y lo podemos encontrar en Primera Reyes, capítulo 19, del versículo del 1 al 16. Sobre eso vamos a trabajar en este día, trayendo pues bendición para todos nosotros. Y vamos a leer el texto porque es bien interesante. Ahab contó a Jezabel lo que había hecho Elías, cómo había pasado a cuchillo a los profetas. Entonces Jezabel mandó a Elías este recado: que los dioses me castiguen si mañana a esta hora no hago contigo lo mismo que has hecho tú con cualquiera de ellos. Elías temió y emprendió la marcha para salvar a la vida. Llegó a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Él continuó por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. Basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Se echó abajo de la retama y se durmió. De pronto un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar. Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo: levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Elías se levantó, comió y bebió. Con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y el Señor le dirigió la palabra: ¿qué haces aquí, Elías? Respondió: me consume el celo por el Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me buscan para matarme. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y resquebrajaba las rocas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se echó una brisa tenue. Se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Respondió: me consume el celo por el Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me buscan para matarme. El Señor le dijo: vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco, y cuando llegues unge al rey de Siria, a Hazael, rey de Israel, a Jehú, hijo de Nimsi, y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, conságralo como profeta en lugar tuyo. Palabra de Dios. Bueno, pues vamos a tratar de llevar esta pequeña
reflexión sobre este texto tan interesante que hemos leído ahora sobre el profeta Elías. Elías vive ahora bajo una amenaza. Bueno, y de alguna manera también esta humanidad vive alguna amenaza. Toda esta situación que vimos ahora es una amenaza a nuestra vida. Y entonces hay que saber vivir también ante estas amenazas. Toda persona, toda vocación cristiana, también tarde o temprano se encuentra con esas amenazas. Elías comienza a tener temor, a sentir miedo y se marcha. Pues esos miedos llegaron, pero cuando le preguntamos a Monseñor Romero, ¿y usted no tiene miedo por esas amenazas? ¿Cómo no? Dijo, tengo miedo, pero estoy como el soldado, con miedo, pero en la trinchera. Eso es lo importante, con miedo, dijo, pero en la trinchera. No se corre, no se corrió. Y entonces vemos aquí algo interesante que siempre pues en esta palabra podemos pensar que miedos, temores que pueden llegar, pero son normales. Algunos son normales, aún son buenos, algunos ciertos miedos, temores. Y se durmió bajo la retama. Ahí pues se quedó y pide la muerte. Quiere decir que este profeta está llegando a una situación bien dura, difícil, que puede ser como depresiva. Tengamos cuidado también nosotros de cuidar nuestra salud mental. No vaya a ser que estos encerramientos nos lleven a sentir que estamos deprimidos, que nos estamos deprimiendo fuertemente, y eso es peligroso. Tenemos que tener actitud positiva para no dejarnos llevar, quién sabe cómo este profeta, ¿verdad? Mándame la muerte, está deseando la muerte, ya no quiere vivir. Y eso es triste, ¿va? Y entonces este hombre pues se va al desierto. En ese largo camino, ahí también va a encontrar desolación, aridez, noches oscuras, momentos de bajón. Y bueno, pues, pero sin embargo, pues, Dios no lo abandona. Dios está con él y Dios asiste en los peores momentos, claro que sí. El Dios nunca abandona. Y por eso aparece el ángel tocando ahí, diciendo, levántate y come. Dios te asiste, Dios te ayuda, Dios te acompaña, Dios no te deja. Levántate. Y lo asistió con ese alimento. Qué interesante. Ahora los cristianos que ya no pueden venir a misa, antes tenían su doble mesa, la mesa de la eucarística, la mesa de la palabra. Ahora solo tienen la mesa de la palabra, donde tienen que estarse alimentando de la palabra de Dios. Pero qué triste, muchos hermanos y hermanas quizás están en sus casas en esta cuarentena, pero no se alimentan de la palabra de Dios porque no la conocen. Y Dios nos quiere alimentar con esa palabra. Y de esa palabra y con ese alimento, este hombre va a caminar un largo trecho, va a sentir fortaleza, un camino largo. Y bueno, pues en ese camino van a haber dificultades, pero sin embargo, Dios nos asiste, Dios está con nosotros. Y aquellos pobres que ni sienten a Dios, ni creen en Dios, ni esperan en Dios, pues esos pobrecitos se los está llevando el río, como decimos, ¿verdad? Y bueno, pues este profeta se va a encuevar, dice, ¿verdad? Las cuevas es un refugio que él va buscando, se va refugiando ahí en una cueva. Ojalá que nuestras casas no sean cuevas, no sean refugios, sino que sea un oasis, una experiencia de amistad, de amigos, de fraternidad, de todo eso, que no sean cuevas. Y eso es lo que pasó. Ahí, ¿verdad?, que Elías va buscando una cueva. Y entonces, Elías, ¿qué haces aquí?, le dice Dios. Como que Elías está donde no debe de estar. ¿Qué haces aquí? Y es que Elías debería estar en los parques, en las plazas, predicando, y sin embargo está en la cueva. Entonces no está realizando el propósito de Dios, haber elegido a Elías para que llevara el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Él se va a encuevar. Y ciertamente hay muchos católicos cristianos que a veces estamos encuevados. Y no vamos pues allá donde Dios nos quiere, quizás llevando el mensaje. Pero qué interesante
Qué interesante es que este hombre siente el celo de Dios, siente el celo de Dios por su pueblo que ha abandonado la alianza. Eso le duele. Qué interesante que aparece como el celo apostólico de Elías. Hoy muchos católicos están en sus casas, no pueden salir, pero son hombres y mujeres que tienen el celo de Dios, el celo apostólico, quieren estar ahí donde está la gente llevando el mensaje, pero hoy tienen que estar en sus casas. Pero quizás como Elías podría decir, el celo de tu casa, Señor, me devora aquí donde estoy, con ese deseo. Y hoy que están alimentando más ese fuego del Espíritu, porque imagino que están orando mucho más. Como la Virgen dijo en Fayugore, ahora deben de profundizar en su conversión personal, dice. Mire qué interesante. Y bueno, va apareciendo aquí nuevas escenas en este texto, y Dios lo va a invitar a que salga. Sal de ahí donde estás. No te quiero ver ahí. Está bien que tengas tus tiempos de silencio y recogimiento, pero tenés que salir a las plazas a predicar, a llevar el mensaje, porque para eso te he escogido. Y bueno, pues aparece también otro bonito versículo más adelante, digamos, que aparece por ahí, que Elías tiene que aprender a descubrir a Dios en el silencio, no en esos grandes bullicios, sino en el silencio. Ahí está Dios. Dios habla, dice al corazón, y por eso dice al profeta, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Dios quiere hablar, y mire qué interesante que dicen que la santidad no son cosas de grandes espavientos, sino que muchas veces el hombre sencillo, la mujer sencilla, ahí están llevando su vida en santidad. Hay porteros religiosos que se han hecho santos en una portería viviendo años. Aquel Martín de Porres, bueno, se hizo santo allí, pues, en un trabajo sencillo. Aprendamos a santificarnos en las cosas ordinarias de todos los días, cosas sencillas. Después Elías descubre a Dios y se pone en pie. Dios habla y seguirá hablando. Y mira qué interesante que este Elías, que está como deprimido, y sin embargo él va a llegar a ungir a otras personas. Qué bonito, porque esa es la misión de él. Aprender, como decíamos, a escuchar la voz de Dios en voces suaves, tenues. Ahí está Dios. La experiencia de Elías ante el paso del Señor es de una gran enseñanza. Vino el huracán violento, dice, que descuajaba los montes y que resquebrajaba la roca, pero el Señor no estaba en el viento. Este estruendo hasta el más sordo podría oírlo, pero ahí no está Dios en el bullicio. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Estas sacudidas hasta el más insensible lo puede escuchar, sentir. Pero hay tantas voces de Dios que son suaves, y aquí se necesitan personas que sepan escuchar a Dios para poderlas percibir. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Aunque se apareció a Moisés en una zarza ardiendo, Dios se aparece como fuego, pero sin embargo aquí, ahí en ese fuego no está el Señor. Qué bonito el fuego, cualquiera puede verlo, y si se acerca lo quema. Después del fuego se oyó una brisa suave, tenue. Aquí está lo interesante. Puede ser que algunos anden buscando a Dios donde no está, en algo espectacular, deslumbrante, bullicioso. No está Dios allí. Hay que aprender a buscarlo en el silencio. Y hoy que usted está en su casa, estamos en nuestras casas, seguramente hay bastante silencio. Pues Dios está hablando ahora mucho más. Siempre Dios ha hablado, pero en el gran bullicio muchas veces no escuchamos a Dios. Pero ahora que hay más silencio, tendrá más ocasiones de escuchar a Dios. Y esto es importante, de tal manera que esas cuarentenas, y mire qué interesante que Elías pasó 40 días y 40 noches en una cuarentena, pero ¿qué pasó en Elías? Dios lo fue transformando, lo fue cambiando en esos 40 días y 40 noches. Así también esta cuarentena seguramente que ya se alargó,
Bueno, pues el Señor tiene un propósito seguramente, y lo más importante, que usted cambie, que usted sea transformado, que usted se convierta, que usted escuche a Dios, que tú se encuentres con Dios. Eso es lo más importante. Qué bonito es saber encontrar a Dios en lo pequeño, en lo pobre, lo sencillo, lo humilde. Tantas veces Dios se ha servido de personas insignificantes para hacer cosas grandes en su historia de salvación. Encuentre a Dios en el silencio, en esa quietud. Saber escuchar a Dios en ese corazón. Esas voces suaves que solo en su interior puede escucharla. Nuestro carisma como cristianos, pues ciertamente es también el silencio, la contemplación, la oración. Y el Señor permite todo esto. No es que lo quiera, porque Dios no quiere el mal para nadie, pero permite, pues, respetando la libertad de los humanos, pero seguramente algún bien Dios está sacando de ustedes, y algún bien Dios va a sacar de mí, algún bien Dios va a sacar de este mundo, de esta sociedad. Entonces, hermanos y hermanas, bendiciones para ustedes. Hemos aprendido cosas preciosas hoy a través del profeta Elías y su desierto. Que la gracia, la bendición, la paz de Dios esté siempre con ustedes. Amén.